Vamos a ver hoy un mensaje que pues el Señor nos ha estado hablando aquí algunas cosas y es respecto, se llama el propósito de las pruebas. ¿Alguien ha pasado alguna prueba? O más bien, ¿alguien no ha pasado alguna prueba? Yo creo que todos de alguna u otra manera hemos pasado alguna prueba. Pero me gusta cómo Pablo, en el libro de los Corintios, se enfoca al decirle a las pruebas, espinas. ¿Alguien sabe lo que es una espina? No la espina, bueno, la espina dorsal es importante, pero una espina de esas que lastiman, ¿sí? Nosotros en una de las casas que teníamos, bueno, en dos casas que hemos tenido, una en Chihuahua y otra aquí en Guadalajara, hemos tenido rosales y son flores muy, muy hermosas. El rosal cuando está dando su flor es muy, muy bonito, pero también está lleno de espinas y arreglarlo pues tiene su chiste, no es fácil podarlo porque tiene muchas espinas. Entonces, en este libro de Corintios, Pablo se refiere a la prueba o a las pruebas como espinas. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no quita esas espinas, esas pruebas, por qué no las quita cuando nosotros oramos, por qué no las quita cuando nosotros le pedimos. ¿Y qué puede ser una prueba? Bueno, una prueba puede ser, o una espina, puede ser algo relacionado con una enfermedad. Es una prueba, es una dura prueba. No sé, alguien que haya, por ejemplo, atendido a un enfermo sabe lo pesado que es. Esa es una prueba muy, muy, muy pesada, muy difícil. Pero también vemos que eso pudiera ser en lo físico, en lo natural. Pero también hay pruebas en lo espiritual. Hay pruebas en donde pues, el Señor permite que nosotros las enfrentemos. Y pueden ser pues, desde una decepción, una desilusión, una traición. Son pruebas que también permite el Señor que nos acontezcan. Y tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una prueba o de lo que fue una prueba para el apóstol Pablo. Y vamos al segundo libro de Corintios. Vamos al segundo libro de Corintios, al capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 9. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El contexto de este pasaje respecto a Pablo es porque Pablo había recibido unas visiones, unas revelaciones, pues muy profundas. Y él no podía expresarlas porque no le iban a entender. Sin embargo, bueno, estas revelaciones vienen en la parte anterior, del 1 al 6, ahí viene todo esto que les estoy diciendo. Pero vemos que el propósito particular de esta prueba que Pablo estaba pasando se refería precisamente a mitigar el orgullo. ¿Sí? No, él dice: voy a hacer alarde de mis debilidades en lugar de todo lo que el Señor me dio a mí, porque pues no me lo van a entender o van a pensar que yo soy alguien superior. Entonces, esta prueba que él pasó, esta espina que él pasó, era para impedir que él fuera exaltado, que él fuera levantado. Porque nosotros sabemos que el único que tiene que ser exaltado es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él también llama a esta espina como un mensajero de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue un adversario y sigue siendo un adversario en contra de todos los ministerios, en contra del ministerio, en contra de que uno esté cerca de Jesucristo. Ese es el objetivo de Satanás.
alejarnos de cualquier manera, poner cosas que nosotros veamos agradables y que por esas cosas nosotros nos tengamos que apartar del Señor. Entonces vemos aquí cómo él dice un mensajero que lo que estaba tratando era de oponerse al ministerio de Pablo. Y vemos también cómo decía que se puede referir también la espina a alguna necesidad física, alguna enfermedad, alguna necesidad que nosotros tengamos de recursos cuando no vemos la salida a un problema, ¿sí? Pero también les decía que esto se puede referir a temas más profundos, como puede ser una tentación, como puede ser una desilusión, una decepción o inclusive una traición. En el caso de Pablo, pues vemos que el propósito fue eliminar completamente la arrogancia de su vida. Y aunque Pablo oró, el Señor que le dijo en el versículo 9, te basta con mi gracia. Porque Pablo le dice, Señor, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero el Señor que le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no necesitamos más nosotros para poder quitarnos esas espinas o poder pasar esas pruebas. Y me gusta mucho en la versión King James, dice, no dice te basta con mi gracia, dice mi gracia es suficiente para ti. Y la verdad es eso, mi gracia es suficiente para ti. La gracia del Señor es una sola y es suficiente para nosotros, no necesitamos nada más. El punto es que a veces tenemos que encontrar dónde entramos a la gracia y dónde tenemos que salirnos de la ley. Ese es el punto. Encontrar la gracia del Señor, ahí está. Y vemos cómo Pablo aquí le dice que, bueno, él podía presumir de sus debilidades. ¿Por qué? Porque él conocía el poder victorioso de Jesucristo. Él conocía ese poder victorioso de Cristo, ¿sí? Él lo conocía. Y por eso, una vez que entendió esto, él hizo alarde de qué, de sus debilidades. Ahora, nosotros debemos aprender también una cosa. Dios siempre escucha, siempre contesta nuestras oraciones. Pero a veces también hay algo que nos cuesta trabajo. A veces Dios nos dice no es el momento, no es el tiempo. Y esa respuesta como que para nosotros no existe. No la queremos escuchar, no la queremos entender. Pero a veces Dios nos dice no es el momento, no es el tiempo. Y no, Señor, pero tú me has dicho, tú me habías prometido. Pues sí, está la promesa, pero no es el tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender nosotros también a entender que a veces Dios nos va a decir que no en alguna respuesta. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él a veces permite que nosotros vivamos con esa prueba o a través de esa prueba, no que vivamos, sino que pasemos esa prueba o tengamos esa espina. Es mejor para nosotros que estar sin ella. O sea, de ahí nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. O sea, Dios no nos ha llamado a que seamos felices. Dios nos ha llamado porque quiere que seamos libres. Quiere que seamos libres de toda atadura. Quiere que seamos libres. Y vemos cómo a través de estas pruebas, también a través de las espinas, muchos se acercan a Jesucristo. Muchos se acercan a Él. Cuando uno verdaderamente está quebrantado, cuando uno llega a un momento donde la desesperación ya está llena dentro de nosotros, que ya no hay más. Uno muchas veces es cuando empieza a buscar a Cristo, cuando uno empieza a buscar su apoyo. Pero vemos también cómo estas pruebas muchas veces son advertencias. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos del pecado. Así como Pablo, o sea, Pablo recibió la prueba, esta espina. ¿Por qué? Porque Dios no quería que él se exaltara, que él fuera soberbio. ¿Sí? Así nosotros también. A veces estamos pasando pruebas porque Dios quiere ubicarnos en que no vayamos a cometer un error o vayamos a hacer algo desastroso. Entonces, vemos cómo Dios probó a Pablo sin importar lo que era su debilidad. ¿Por qué?
porque la fuerza, el poder del Señor era suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Vemos también como muchas veces a través de las pruebas nosotros nos empezamos a desesperar y empezamos a recurrir pues a veces a otros métodos. Empezamos a recurrir a los amigos, empezamos a recurrir a los parientes, empezamos a recurrir a las circunstancias, a las cosas, a los bienes, y al último, nos acordamos de recurrir a Dios. Como que teníamos a la inversa, teníamos invertida esa lista de prioridades. Al primero que tenemos que recurrir es a Dios. Y si nosotros tomamos esta palabra que dice, mi gracia es suficiente para ti, si Dios nos está diciendo que su gracia es suficiente, pues yo creo que no hay ni tema de discusión. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y lo vamos conociendo, nos damos cuenta que Dios siempre está con nosotros, siempre mora en nosotros. Cristo ya mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando tenemos conciencia de que verdaderamente Dios está con nosotros, es cuando empezamos a entender, oye, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y cada palabra de estas es muy importante. Vamos a ver, mi gracia es suficiente, dice, significa a Dios. Dios es el que nos está hablando, Gracia es un favor inmerecido. Creo que todos hemos escuchado siempre esa frase, gracia es un favor inmerecido, pero cuando nosotros, ¿qué es lo que nosotros le traemos a Cristo? ¿Qué es lo que nosotros le traemos a Cristo? A Cristo nosotros le traemos nuestro pecado. ¿Y Cristo qué es lo que trae a nosotros? Cristo nos trae lo que Él tiene, que es su justicia, su vida. Él nos trae algo distinto. Cuando este intercambio opera en nosotros y podemos reconocer que nuestro pecado ha sido intercambiado por lo que Cristo ha traído a nosotros, que es lo que Él tiene, que es su justicia, empieza a operar precisamente esa apertura en nuestra mente, empieza a operar algo que abre nuestros ojos, algo que abre nuestro corazón para conocer una nueva vida. Cristo toma mi pecado y Él me da su justicia. Esta es la gracia, es una gracia maravillosa que Dios pone a la disposición de todos los que somos sus hijos. La palabra gracia en griego es charis, que significa gozo, regocijo, y se refiere a la gracia de Dios al llenar al hombre pecador. Es una bendición de la que no somos acreedores, es un don gratuito, es algo completamente gratis. Si Dios nos diera lo que verdaderamente merecemos, yo creo que no estaríamos aquí. Entonces dice, es Dios, gracia, el favor inmerecido, donde hacemos un intercambio. Yo le traigo a Cristo lo que yo tengo, que es mi pecado, y Cristo me da lo que Él tiene, que es su justicia. Y lo dice, mi gracia es tiempo presente, siempre es tiempo presente. Mi gracia es suficiente. No es mi gracia era, ni mi gracia será, mi gracia es algo presente que es siempre está presente. Y suficiente, mi gracia es suficiente. ¿Qué es suficiente? Que está de sobra, que es todo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, donde dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. En la Reina Valera dice, nuestra competencia viene de Dios. Y en la King James dice, nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios. Por eso, mi gracia es suficiente para ti. Y la verdad, cuando nosotros entendemos que podemos recibir ese regalo inmerecido, donde le estamos cambiando todo lo que no sirve de nosotros, por algo que nos va a llevar a una vida nueva, por algo que nos va a traer algo distinto, algo diferente, donde empecemos a caminar con un paso firme, siguiendo las promesas, conociendo más el carácter de Cristo. Esto es la vida abundante, esto nos va a llevar precisamente a lo que es la vida abundante.
nosotros debemos estar satisfechos con lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Yo no sé si alguien no está satisfecho con el trabajo que Jesús ha hecho en su vida. No sé si alguien no esté satisfecho. Yo algunas veces sí he estado insatisfecho, porque no alcanzo a veces a entender, no alcanzo a veces a comprender. Y es cuando más me tengo que meter a la Escritura, más me tengo que refugiar en tratar de comprender el carácter de Dios, el carácter de Cristo en mi vida, para ver qué es lo que necesito yo hacer, qué es lo que necesito comprender. Pero yo a veces también me he sentido insatisfecho. Digo, Señor, ¿por qué falta esto? ¿Por qué no se da esto? Pero como decía, a veces la respuesta de Dios, ¿cuál es? ¿Ahorita? No. Espera un tiempo. No es el tiempo. Necesitas esperar. Necesitas tomar otras cosas. Y cuando pasamos pruebas nosotros, también, como les decía, es una advertencia. Es una advertencia, ¿para qué? Para evitar que nosotros cometamos un error mayor, que hagamos algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, nosotros debemos cada día valorar la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida, cada día entender que lo que el Espíritu Santo nos está moviendo a nosotros es a enfocarnos en Jesucristo, a tratar de comprender y entender cuál es su carácter, cómo lo muestra la Escritura, para que nosotros seamos semejantes a Él cada día. ¿Por qué? Porque Dios nos da una fuerza inusual para hacer tareas inusuales también. Dios nos da una fuerza especial, una fuerza a veces que parece sobrenatural, porque lo que nos está pidiendo es algo que vamos a realizar, pero necesitamos aplicarnos, necesitamos confiar en Él, y si confiamos en Él vamos a seguir adelante. Vamos en 2 Corintios, capítulo 12, y en el versículo 10. Dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Y aquí nosotros pues podemos entenderlo desde dos puntos de vista. En lo físico, dice, pues no voy a comer, porque Dios dice que si no como, que soy débil, voy a ser fuerte. Pero aquí también se refiere al tema espiritual. El tema espiritual es que nosotros tenemos que ir eliminando todas aquellas cosas que nosotros presumíamos como nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para que Cristo sea el que crezca. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Cristo es el que tiene que surgir de nuestra propia vida. A quien tienen que conocer es a Cristo, no a nosotros. Y nosotros somos ese instrumento para que Cristo sea conocido. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Con esto, nosotros podemos entender que las pruebas que tenemos, esas espinas que a veces llegan a nuestra vida, tienen un propósito en el que Dios nos quiere mostrar algo, Dios quiere enseñarnos algo. Porque el amor de Dios es más que suficiente para ayudar. El amor de Dios es más que suficiente para sacarnos adelante. Cuando nosotros nos encontramos en un punto de desesperación tal, en un punto de quebrantamiento, donde vemos que ya no hay salida, ese es el momento. Cuando estamos en un tiempo de pobreza absoluta de nosotros, que nos vaciamos completamente de todo lo que son nuestras fortalezas, de todo lo que son nuestras habilidades, de todo lo que pensamos que nos ha hecho triunfadores en esta vida. Cuando nos desechamos de todo eso, es el momento adecuado. Estamos en capacidad de recibir esa gracia de parte del Señor y ver que todo en nuestra vida viene de parte de Él. Todo lo de nosotros viene de parte del Señor.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Hay fuerza y coraje en el corazón de los que tienen a Cristo morando en él. Por eso nosotros necesitamos darle el trono de nuestro corazón a Él, para que Él sea el que verdaderamente gobierne, y no dejar un pedacito, ¿verdad? Dejarle a Él, pero ¿sabes qué, Señor? Este pedacito, déjamelo a mí, porque yo soy experto, y déjame, yo lo manejo, yo lo controlo. No, Él tiene que reinar y gobernar en todo nuestro corazón. Nosotros pues pasamos nuestro día cotidianamente haciendo todas nuestras actividades. Algunos nos acordamos en la mañana de orar, algunos acordamos de leer un poquito de la Biblia, otros en la tarde, otros en la noche. Pero es necesario hacer un tiempo, hacer una pausa. Necesitamos hacernos un autoexamen, un self-test. Y no estoy hablando de países, necesitamos hacer un autoexamen. Y Pablo también lo dice en 2 Corintios 13:5. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Y Cristo no nos ha llamado a fracasar. En esta segunda carta a los Corintios, Pablo está haciendo énfasis en que los corintios debían y podían conocerse a sí mismos y también probarse a sí mismos para estar seguros de que verdaderamente entendían lo que era la fe. Y Pablo estaba ansioso de que ninguno de ellos pudiera ser engañado. Y aquí también vemos que esto no depende simplemente de una práctica de costumbres, como asistir a la congregación los domingos, como cantar y repetir los cantos, como alabar o como orar siguiendo costumbres o ritos o métodos. Tampoco se trata de porque estamos en la congregación, pues ya estamos apartados para Dios, ¿no? ¿O por qué? Porque nosotros sabemos que el venir a la congregación pues no salva a nadie. El salvar a la persona, el salvar un alma solamente es cuando recibimos a Cristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es presentar ¿a quién? A Cristo. No presentarnos nosotros, presentar a Cristo. Y solo cuando recibimos, cuando nos unimos a Cristo es cuando tenemos esa salvación. Hoy nosotros, y yo los invito a que veamos, fíjense sus pies, sus hermosos pies, véanselos, para que veamos dónde estamos parados el día de hoy. ¿Dónde estamos parados el día de hoy? ¿Hemos confiado en experiencias pasadas? Hoy estamos viviendo el día de hoy. Debemos confiar solo en el amor presente, en el amor de Dios. Debemos confiar en la fe presente, la de hoy. Y debemos confiar también en nuestro mensaje de hoy. No podemos estar pensando en las cosas pasadas, ni viviendo de éxitos pasados. ¿Por qué? Porque esto nos da la prueba de nuestra vida espiritual en Él. Nosotros tenemos que vivir al día con el Señor, al día. Oye, Señor, es que ayer, ¿no? Hoy, Señor, yo te alabo. Hoy, Señor, yo te adoro. Hoy, Señor, yo te doy gracias. Hoy, Señor, yo te pido también que me ayudes en este día, hoy, no mañana, hoy. Entonces no debemos descansar en métodos simples, en costumbres, nada más para ver cómo es nuestra conducta. No podemos usar formas para ver que los demás nos vean bien. Nuestro compromiso es con Cristo, con el Señor. Vamos a 2 Corintios 13, del 6 al 9. Dice, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado.
Muchas veces las personas piensan que nosotros hemos fracasado, porque no saben ni quién está con nosotros, quién mora en nosotros, ni por qué estamos nosotros haciendo lo que hacemos. La gente que no conoce a Cristo generalmente nos critica. La gente que no conoce a Cristo nos persigue, nos cuestiona, nos juzga. A veces dicen son unos fracasados, pero no saben, no conocen lo que está dentro de nosotros. Por eso es tan importante que a todas esas personas nosotros le tenemos que mostrar a Cristo, para que entiendan, ¿verdad?, por qué hacemos lo que hacemos. Dice el 7, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. La palabra restauración en griego es catártisis, y esto significa mejorar, perfeccionar, equipar, entrenar, disciplinar, pero implica hacer los ajustes necesarios o las reparaciones que se requieran para que la cosa funcione. Y aquí también se refería un poco esta cita a cuando Jesús encontró a los hermanos que estaban remendando la red, ¿sí? Que estaban preparando la red. ¿Para qué? Para seguir trabajando. Cristo restaura nuestra vida, Él sana nuestras heridas, nuestros corazones. Tenemos una vida nueva. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para Cristo, ¿sí? No sé si alguien alguna vez ha asistido a un museo de cera. ¿Alguien ha asistido alguna vez a un museo de cera? ¿Sí? Y las figuras son impresionantes, ¿verdad? Hasta parece que están respirando, pero la verdad es que no hay vida ahí. No hay vida. No hay ninguna partícula de vida ahí. Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, cuando no logramos entender o comprender el mensaje que Dios nos está dando, somos como esas figuras de cera. Parecemos. Muchas veces, inclusive uno, era llevado por la misma religión. Oye, no, pues aquí se paran, hay que pararse, se sientan. Gritan, hay que hacer, hay que aplaudir. No. Nosotros lo que le tenemos que mostrar al Señor es lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que no tenemos que ver lo que hacen los demás. Lo que sale de nuestro corazón puede parecer una locura, pero bueno, finalmente somos nosotros y el Señor y nosotros. ¿Sí? Y lo que trato de decirles es, nosotros debemos despojarnos de todo lo que son figuras a veces que se van convirtiendo en ritos, que se van convirtiendo en costumbres, que se van convirtiendo en cosas que lo único que muestran es que la religión todavía la tenemos arrastrando por un lado. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos hoy hacer es examinarnos acerca de los motivos que tenemos nosotros y que mueven nuestra vida. Lo que estamos haciendo, lo que hacemos es para honrar a Dios o para agradar a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Yo lo que hago es para agradar a mi esposa o para honrar a Dios? Yo tengo que honrar a Dios primero, aunque a ella no le guste, no le parezca, ¿verdad? Y aquí te lo digo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que verdaderamente amamos nosotros? ¿Qué nos dice el diablo? El diablo nos dice, no hombre, eres suficientemente bueno. No hombre, ahí la llevas, ni te preocupes. Ahí la llevas, eres muy bueno. ¿Ah? Y Cristo, ¿qué es lo que nos dice? Tienes que ser perfecto. Es la diferencia. Cristo nos dice, tienes que ser perfecto. No eres lo suficientemente bueno, tienes que ser perfecto, tienes que seguir adelante, tienes que proseguir la carrera, llegar a la meta, seguir y seguir y seguir. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Ahora, ya que se vieron sus piecitos, llegó el momento de hacer nuestro autoexamen. Niños, sus lápices, su borrador, por favor, a la mesa de exámenes.
Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie y cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y vamos a tratar de respondernos. Yo no les digo que sinceramente, porque sé que todos somos sinceros y todos somos personas de una sola palabra, ¿ok? Pero quiero que cada uno de nosotros vayamos respondiéndonos estas preguntas que voy a hacer. ¿Aman a Cristo? ¿Les gusta pensar en Él? Piensen ustedes, respóndanse si verdaderamente sienten esa pasión por Él, si están pensando en Él, incluso en sus momentos difíciles, en esas pruebas, en esas espinas. ¿Es prioridad de ustedes pensar en Él o piensan en otras cosas? ¿Te gusta orar y lo haces? ¿Lo haces por iniciativa propia? ¿O porque te están diciendo, te están presionando? ¿Oras nada más por pasar el momento? ¿Oras por cumplir con un requisito? ¿O puedes orar porque sientes esa necesidad de estar en comunicación y en comunión con el Señor? Oras porque sabes que la oración del justo es eficaz. Oras porque estableces un vínculo en esa relación personal con el Señor. Oras por tu esposa, por tu esposo. Oras por tus hijos. Oras por tus hermanos, por tus padres, por tus amigos, por tus compañeros. ¿Te gusta orar? ¿O lo sientes como una carga, como una presión, como algo en lo que tú todavía no entiendes? Que la oración es abrir tu boca, dejar que tu corazón fluya para expresarle a Dios todo lo que tienes adentro. ¿Amas estudiar la palabra de Dios? ¿Te gusta? ¿Te gusta abrir la Biblia? ¿Buscar en ella? ¿O nada más te gusta lucirla para que vean que eres cristiano? ¿Te preocupas por tratar de encontrar respuestas a tu vida en lo que dicen las Escrituras? ¿Tratas de comprender o de pedirle al Señor que te muestre su carácter, que te dé su dirección a través de la Escritura, a través de su palabra, para que tu vida verdaderamente tenga un cambio? ¿Abres la Escritura solamente cuando tienes necesidad? ¿O te acuerdas que el Señor tiene dispuesto para nosotros todo lo que necesitamos a través de la Escritura? ¿Amas a tus amigos? ¿Les has compartido de Cristo? ¿Te avergüenza platicarles de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Te avergüenza que vean que no crees en nadie más que en Él? ¿Prefieres la amistad de tus amigos que una confrontación porque ellos conozcan al que te salvó, al que te libró del hoyo, que te libró de la muerte? ¿Prefieres esa amistad?
Prefieres amistades que te jalen más hacia el mundo porque te ofrecen cosas materiales que piensas tú que te suplen en lugar del Señor. ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿O los criticas? ¿Oras por ellos? ¿Te alegras cuando se alegran? ¿Lloras cuando lloran? ¿Los amas? ¿Te agrada la iglesia? ¿Amas a la iglesia como cuerpo de Cristo? ¿Sabes lo que significa el cuerpo de Cristo? ¿Amas al cuerpo de Cristo? ¿O te gusta más el local? ¿Te gusta más el ambiente? ¿O pones tus ojos verdaderamente en lo que Dios quiere que los pongas? ¿Amas servir a Cristo? ¿Amas servirlo? ¿O lo haces por que te dijeron? ¿Por un compromiso? ¿Por quedar bien? ¿O verdaderamente lo amas de corazón? ¿Sirves a Cristo en tu casa? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposo? ¿Sirves a Cristo mostrándoles a ellos el amor que Él te da? ¿Amas servir a Cristo en tu trabajo, en tus negocios, en tu escuela? ¿Amas servir a Cristo en tu círculo social? ¿Crees que el Señor tiene un plan para ti? ¿Has sentido su amor? ¿O necesitas que te lo muestre? ¿Te has sentido desamparado o desamparada? Dios te ama como me ama a mí, pero Él quiere más de nosotros. Él quiere más de nosotros. Él quiere un compromiso verdaderamente para seguir trabajando en nuestro corazón. Dios nos ama tanto y te ama tanto a ti, tanto, tanto, que necesitas despojarte de ciertas cosas, el orgullo, la soberbia, la pereza, la flojera, el trabajo, para que puedas sentir su amor, para que puedas valorar verdaderamente lo que Él está haciendo por ti, lo que tiene para ti. El Señor te ama tanto, pero tanto. Su misericordia es tan grande que hasta el día de hoy nos tiene de pie aquí. No es una casualidad, ni es coincidencia, ni es cosa de la suerte. Dios nos ha llamado el día de hoy y quiere que estemos aquí, unidos, con un solo corazón, en un mismo espíritu, para sentir ese amor, para sentir su misericordia, para sentir su favor, para sentir su gracia, porque su gracia es suficiente para ti. Su gracia es suficiente para ti. Él
quiere que seamos libres, libres de toda atadura, libres de toda mentira, de todo pecado, de toda condenación, de toda culpabilidad. Él quiere que seamos libres y que tengamos un corazón lleno de Él para sentir su amor cada día, cada día. Vamos a pasar, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias en este tiempo. Gracias, Señor, porque este autoexamen es para ver dónde estamos parados espiritualmente, para reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Yo te pido, Padre, yo te pido que tú llenes el corazón, la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Que tú manifiestes tu amor hacia ellos, Padre. Que el que esté enfermo, que se sienta sano, Señor. Libéralo de la enfermedad, sánalo, Señor, restáuralo. El que busca perdón, que sea perdonado. Quita toda culpabilidad de sus corazones, quita esas cargas, Señor, que a veces impiden que caminemos más rápido de acuerdo a lo que tú quieres, Padre. Quita todas esas cegueras para que podamos ver la luz de tu gloria, Señor, que podamos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Oro, Señor, por la vida de ellos. Oro, Padre, por sus corazones. Oro por su salud. Oro, Señor, por sus familias. Oro también, Padre, porque te conozcan verdaderamente, que te amen como tú nos amas. Que meditemos en tus escrituras, Señor, no que las leamos, que meditemos en tus escrituras. Que te sirvamos en todo lugar, que proclamemos tu nombre. Qué mayor testimonio tenemos que hayas cambiado nuestras vidas, Señor. Que estemos en una nueva vida, como dice tu palabra, que hemos nacido de nuevo y que tenemos una vida abundante por delante, Padre. Yo te pido, Señor, también te pido que cada uno de nosotros tengamos ese amor por la oración, que podamos establecer esa comunión contigo, Señor, diariamente, esa relación personal. Haznos sensibles, Señor, en nuestros oídos, para que podamos escuchar tu voz, que podamos dirigir nuestra vida por los caminos que tú quieres que vayamos, Señor. Quita toda persona, Señor, toda persona que no edifique, que no construya en nuestra vida. Y si persiste, Señor, danos esa palabra de sabiduría para que te conozca y venga a tus pies. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, primeramente de tener vida, Señor, de tener una vida, de que a través de nuestras debilidades somos fuertes, como le decías a Pablo, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Y gracias, porque tu gracia, Señor, tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque tu bendición es abundante. Y te damos gracias, Padre, también por la escritura que me dabas hoy en la mañana. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán,
florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Ahí no se les encontrará. Por ahí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos llena de ánimo, nos exalta, nos anima a seguir adelante, Señor, en el camino, en tu camino, Padre. Tú nos has mostrado la vereda. Buscamos tus caminos, buscamos tus pensamientos que son más altos y más grandes que los nuestros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en esa dirección, para encontrar, Señor, para encontrar tu rostro, Padre. Llévanos, Señor, guíanos, dirígenos. Llévanos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.